Estas son de absoluta responsabilidad de los entrevistados y no reflejan el punto de vista de este medio de comunicación. Mis queridos amigos, es tiempo de noticias en la Mega 92.9 FM. En las últimas horas se han caldeado un poco los ánimos en la ciudad y los cuestionamientos vienen en contra de la empresa pública municipal de transportes de Santo Domingo. El tema central gira en torno a la hasta cierto punto prohibición de circulación de motos eléctricas, scooters y este tipo de instrumentos de movilización que en definitiva vienen prestando servicio para la comunidad de Santo Domingo. La gente que no tiene recurso económico se mueve en este tipo de vehículos. Antes no existían, por lo tanto la ordenanza ni la ley de tránsito lo contempla. Hoy en la actualidad se ha combinado a que los ayuntamientos generen las reformas importantes y las ordenanzas que rijan un poco el comportamiento de este tipo de vehículos. Pero de un tiempo a esta parte, la empresa pública a través de su gerente ha dado algunas declaraciones en tanto en cuanto hace referencia a que no deben circular y que si circulan serían detenidos estos pequeños automotores e incluso se habló de la posibilidad de chatarrizarlos. De todas maneras, esto generó gran revuelo, reclamo, rechazo en un cierto sector de la población y también en algunas autoridades. Una de ellas fue precisamente la concejala Liliana Silva, que siempre ha estado identificado con este tipo de causas y en ese contexto pues no se hizo esperar. Usted recordará, segundo Zambrano, yo no estaba en el país, pero ella hizo un planteamiento de medidas cautelares ante el Consejo de la Judicatura. Con el equipo de trabajo acudió directamente hacia el área judicial y presentaron lo que se menciona, toda esta acción legal que inmediatamente fue abocada a conocimiento y pasó a manos, de acuerdo a lo dispuesto, del juez Julián Santillán, y transcurrido ya el tiempo necesario, una vez que se llevó a cabo la audiencia, que se decía era presencial, pero hay que tomar en cuenta y mencionar claramente a la ciudadanía que los únicos que acudieron de manera presencial fueron los solicitantes de esta acción legal y en este caso a los otros pues comparecieron los citados, en este caso el gerente de la empresa pública municipal de tránsito y el alcalde del cantón, ingeniero Wilson Erazo, pues en este caso representantes legales, de lo que sabemos, comparecieron pero vía telemática. Varios actores estuvieron allí, la propia concejala, uno de los abogados que patrocina, el abogado Marcelo Rivera, también quien representa o coordina un poco a quienes se movilizan en este tipo de unidades, me refiero a Marcela Ceballos, y es así que indudablemente en la sede del Consejo de la Judicatura se acogió el tratar este pedido y estuvo prevista la audiencia para el día de ayer. ¿Qué pasó en la audiencia, mi querido segundo Zambrano? Bueno, la audiencia de hecho se dio de acuerdo a lo que se mencionaba y lo habíamos dado a conocer. Una vez que ya se llevó a cabo la audiencia correspondiente, pues el juez obviamente se toma alrededor de 24 horas e incluso puede ser un poco más para ya dar a conocer su veredicto y de hecho se dio. Ahí está, tenemos justamente en imágenes el material que da cuenta sobre la decisión adoptada de manera especial por parte del juez y allí se hace referencia precisamente a este tema. Para mayor conocimiento, ayer en detalles en las propias oficinas de la Unión Nacional de Educadores fue donde se escogió como sede para dar declaraciones el día de ayer. Vamos a escuchar. Ninguna moto eléctrica podrá ser retenida por parte de la empresa de tránsito porque el juez ha acogido las medidas cautelares presentadas por esta concejal, defendiendo los intereses de cada uno de los usuarios que tiene este tipo de movilidad alternativa. Ahora con esta medida cautelar efectivamente ya de manera inmediata se cesan todos los decomisos que estaban realizando a las motos eléctricas y aquellos usuarios que ya han sido retenidas sus motos también de manera inmediata tendrán que devolverse. Estas medidas son provisionales hasta que pueda existir una normativa legal que tiene que trabajarse directamente en las comisiones y llegar hasta el Consejo Municipal para que pueda ser aprobada. Pero hasta el momento estamos defendiendo los intereses de cada uno de los usuarios que tienen este tipo de movilidad y vamos a estar muy vigilantes de todo este proceso. Es un logro importante, concejal, considerando la situación y lo que estaba generando en el cantón. Sí, es un logro, es muy importante porque de hecho se generó todo un malestar, estaban tratando de atemorizar a cada uno de los ciudadanos y de perjudicarles, porque hasta económicamente muchos de ellos, ustedes deben de conocer que han optado por este tipo de movilidad por la situación de la crisis que existe en el país y especialmente en Santo Domingo. Nos comentaban que con una moto eléctrica gastan $2 en la planilla de luz, pero en cambio si usted
ocupa un bus o un taxi, eso ha incrementado de manera brutal, porque aquí se ha subido el pasaje a 40 centavos de la transportación en buses y también la tarifa de taxis. Entonces es un perjuicio bastante grande y ahora han optado por este tipo de movilidad, y lo que tiene que hacer el GAT municipal y el Consejo Municipal como tal es mejor garantizarles este tipo de movilidad y crear la ordenanza que permite efectivamente también garantizar la seguridad de cada uno de los usuarios. Esta disposición dada por el juez es de aplicación inmediata, ¿cómo sería? Sí, esta disposición tiene que ser de manera inmediata, lo cual ya han oficiado también a la empresa de tránsito y al GAT municipal para que tenga presente, y obviamente ya se detengan todos los decomisos que estaban realizando las motos eléctricas y que devuelvan aquellas motos que han sido retenidas. Esto lo manifestado por parte de quien planteó esta acción legal. Obviamente hay un respaldo y un conocimiento en la línea legal. En este caso, el patrocinador, abogado Marcelo Rivera, también dio a conocer en conclusión cómo queda esto. Bien, es una gran victoria de los pueblos de Santo Domingo, de las organizaciones sociales que nos acompañaron en este proceso y, por supuesto, por el liderazgo de la concejal de Unidad Popular, Liliana Silva, que a través de este mecanismo legal de una medida cautelar autónoma que se solicitó, finalmente la justicia nos dio la razón. Querían afectar el derecho constitucional a la seguridad jurídica garantizado en el 82 de la Constitución de la República del Ecuador. Querían afectar el derecho a la propiedad de los ciudadanos, garantizado también en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en nuestra Constitución de nuestro país. También querían afectar el derecho a la libre movilidad que han optado los ciudadanos santodomingueños al momento de adquirir una scooter o moto eléctrica para su movilidad, porque consideran que este tipo de movilidad alternativa de alguna manera le hace supuestamente una competencia desleal a los amigos transportistas del señor Erazo y del señor Fiallos. Pudimos demostrar nuevamente que sí es posible ganarles en el ámbito legal y con la movilización es posible ganarles y ponerles un alto a esas decisiones autoritarias, y por esa razón desde las organizaciones sociales, desde la concejalía de Liliana Silva, se continuará insistiendo en la inmediata destitución del señor Héctor Fiallos de la empresa de tránsito, y queremos convocar a los usuarios de las motos eléctricas a que nos reunamos en comisiones con la concejal Liliana Silva para hacer las propuestas de una ordenanza que permita regular la libre movilidad y el uso de estas motos eléctricas en el cantón. Y también les queremos convocar para que en las próximas horas nos podamos reunir y podamos hacer una caravana del festejo, de lucha, porque hemos defendido los derechos constitucionales del pueblo de Santo Domingo. Y viene lo siguiente: ellos tienen la intención, a través de las fotomultas, a través de las multas que quieren imponer, a través de las 4 ordenanzas que ellos quieren aplicar, todo con el fin recaudatorio. No se lo vamos a permitir, y en los próximos días continuaremos analizando las medidas legales y otras acciones que presentaremos, porque efectivamente la razón está de nuestro lado. Triunfamos con la unidad del pueblo y con el liderazgo de la concejal de Unidad Popular, Liliana Silva. Bien, hasta allí al menos esta decisión tomada. Ya en el cierre concluyeron con arengas. Con el pueblo triunfamos, triunfamos, triunfamos. Con el pueblo triunfamos. ¡Abajo el autoritarismo! ¡Abajo! Bien, ahora un poco para desmenuzar un poco y que se entienda exactamente cuál es la decisión, es importante indicarles que todo tuvo un antecedente y que fue lo que generó un poco esta dificultad y diríamos hasta cierto punto este malestar un poco en la ciudadanía. Fue de alguna forma lo manifestado por el propio gerente de la empresa pública de transportes. Habló incluso de sanciones en su momento. Escuchemos. Las motocicletas que han sido retiradas, ¿realmente tendrán que pagar algún tipo de transporte o multa? ¿Cómo se establece? Pagan, en algunos casos cuando hay varias versiones de esto, ¿no es cierto? Si le detienen por ordenanza de 2 personas en una moto, la sanción es 3 días de retención, $1 diario, $3. Eso es todo lo que pagan. Si le detienen por no tener los documentos de matrícula, entonces ahí ya es otra cosa. Eso ya es COIP, ya es detención que tiene que ir hacia la judicatura. La judicatura tiene que ordenar la liberación y en ese caso paga la sanción, que es el 40% de un salario mínimo vital, en este caso $192. Hasta allí todo iba bien, entendiendo
que ese tipo de sanciones se dan para las motocicletas que tienen su motor a gasolina y que circulan de manera especial por la ciudad. El problema se complicó cuando se cuestionó las benditas motos eléctricas. Este tipo de motitos que son las que de alguna forma generaron el reclamo. Y esto llegó a que ciudadanos protesten. Por ejemplo, la ciudadana que van a ver es Araceli Argüello. Ella es de profesión peluquera o estilista, corta el pelo en el sector del Indio Colorado. Y la conozco porque hasta me ha cortado el pelo a mí. Y esta ciudadana creo que vive por el sector del Proletariado, más o menos. Entonces estamos hablando de unos 4 o 5 kilómetros de distancia a la ciudad. Todos los días venir a su sitio de trabajo, retornar a su sitio de trabajo a mediodía, volver otra vez en la tarde y volver a retornar, le significaría realmente una pérdida. Si un corte de pelo cuesta $2, $3, ¿cómo sale adelante una persona que necesita ir al mercado a hacer sus compras? Y yo he visto personalmente en su motito llevar a su madre al hospital con la finalidad de que sea atendida. Entonces, cuestionarle o complicarle la vida a una persona que sanamente está en la búsqueda de movilizarse porque no tiene plata, porque no es pelucona, porque no tiene recurso económico para pagarse un taxi, para pagarse un vehículo particular, tiene que hacerlo de esa manera. Ella elevó su voz de protesta. Retenido, solamente la he guardado porque yo no voy a perder, la estoy pagando todavía, no tengo, de acuerdo a los recursos económicos que nosotros tenemos, nos movilizamos, señores, es una necesidad, no estamos robando, no estamos afectando a nadie, no estamos incumpliendo. Yo incluso he sacado la licencia profesional tipo B y no estoy haciendo contravenciones en las vías, pero ya como dijeron que han retenido 200 motos y todo eso, entonces yo guardé mi moto y no conozco mucho, pero ahora me informé que están reclamando nuestros derechos aquí la abogada licenciada Silva, y he traído un escrito para que por favor me dé el recibido y lo presente. Ahora, usted no se opone a que los regulen. De ninguna manera me opongo. Es necesario que nosotros también tomemos el control y evitemos cualquier accidente. Mire usted, no se oponen. Lo que la gente un poco se ha opuesto, mi querido Segundo Zambrano, y usted habrá podido recoger criterios en la calle, es en el sentido de que no se puede juzgar sin que exista la ordenanza aprobada. Entonces, probablemente esta decisión por el juez es temporal y a lo mejor de pronto les entra las ganas de acelerar el proceso para la regulación, que es lo que la gente está pidiendo, pero deberá cumplirse con el debido proceso de tal manera de no haber complicaciones. Ahora, ¿qué dice la sentencia del juez? Decisión adoptada en la parte pertinente para que ustedes lo puedan leer allí. Decisión adoptada. Por lo analizado al amparo de las normas invocadas y las constancias procesales, resuelvo aceptar la petición de medidas cautelares autónomas solicitadas por la ciudadana Liliana Michelle Silva Galeas con cédula número 1721724449 en contra del gobierno autónomo descentralizado de Santo Domingo y la empresa pública municipal de transporte terrestre, tránsito, seguridad vial y terminales terrestres de Santo Domingo. En consecuencia, se emiten las siguientes medidas cautelares. 14.1. Lea, señor Zambrano. Si se puso los teodolitos. Sí, estamos, ya los de botella. Disponer al gobierno autónomo descentralizado de Santo Domingo y empresa pública municipal de transporte terrestre, tránsito, seguridad vial y terminales terrestres de Santo Domingo, por sus siglas, cesar, detener temporalmente la disposición de retener y chatarrizar los vehículos tipo motos eléctricas, cuyo motor eléctrico se encuentra ubicado en la base de la plataforma y es alimentado por una batería recargable, mismos que son importados como juguetes o tengan esta denominación o scooter eléctricos y otros que corresponden a la micromovilidad, ya que en caso de ejecutar dicha disposición se estaría lesionando el derecho de la seguridad jurídica, libertad de movilización y derecho a la propiedad, conforme se ha indicado anteriormente. Todo lo señalado hasta que se promulgue una normativa, planificación, regulación y control de tránsito para este tipo de vehículos o las respectivas ordenanzas locales, conforme la disposición transitoria 40ª de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial. Para el efecto, envíese los oficios de estilo. 14.2.
disponer al Gobierno Autónomo Descentralizado de Santo Domingo y Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Terminales Terrestres de Santo Domingo, Empresa Pública Municipal de Tránsito, que en el caso de haber retenido, escúchese bien, en el caso de haber retenido vehículos descritos en el parágrafo anterior, la devolución inmediata a quienes justifiquen su propiedad con título de propiedad, factura o recibo de compra, sin el cobro de valor económico alguno por costos de garaje o multas. Para tal efecto, envíese los oficios de estilo. 14.3. Perfecto. Se dispone a la Defensoría del Pueblo del Cantón Santo Domingo de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, efectúe el seguimiento de la presente resolución. Para el efecto, ofíciese al señor Defensor del Pueblo. 14.4. Remítase el informe de esta acción a la Corte Constitucional para su revisión. Perfecto. 15. Considerando que las medidas cautelares tienen el carácter de provisionales, por tanto, el efecto de la presente resolución subsistirá en tanto persistan las circunstancias que la justifiquen, al no constituir el proceso de medidas cautelares autónomas una acción que resuelve el fondo de la controversia constitucional, que no constituye el prejuzgamiento, peor aún cosa juzgada, carente de valor probatorio en el caso de existir una garantía jurisdiccional por violación de derechos. Estas son revocables por causas sobrevinientes que merecen ser justificadas por quien solicita la revocatoria de ellas y razonadas por el juzgador que las adopta. En concreto, tras decirlo manifestado, el juez dice: cúmplase, ofíciese y hágase saber. Ahí está la firma del juez. Se trata de Julián Rodolfo Santillán Andrade. Es el juez ponente y el documento ha sido remitido por el propio Consejo de la Judicatura, firmado electrónicamente. Entonces, hasta allí, mis queridos amigos. Voy a cerrar nada más un poquito reflexionando ya en la parte final sobre este tema. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué culpa tienen las motos eléctricas y sus dueños si no tienen plata y se atrevieron a comprar estos pequeños automotores? No tienes plata para movilizarte y la única opción que te queda es movilizarte en una motito de este tipo. ¿Qué pecado cometiste? ¿Ah? Tú ninguno. El gobierno, probablemente el error de no haber legislado. Pero ¿cómo legislaban si no existían estas motitos antes? Entonces, hoy que existen, se necesita actualizar las leyes. Antes de actuar, antes de proceder, entender que probablemente ese señor que va en esa moto es un ser humano común y corriente como cualquiera, que probablemente a lo mejor no tiene la plata para irse en taxi o para irse en un vehículo propio o para irse en el bus, y de pronto ve como una alternativa el movilizarse en esta motito, incluso arriesgando su vida. ¿Qué debería, por ejemplo, exigirse? El que utilicen un casco, que eso le va a salvar la vida. Si al ciclista se le pide que utilice un casco para que se proteja, mucho más ellos que están en una vía principal. Pero decir, no puede circular, le voy a decomisar, le voy a chatarrizar, eso no tiene lógica, no tiene sentido común. Mientras no exista la ordenanza, no se puede actuar. Y yo creo que ningún juez de palo va a terminar respondiendo sin darnos la razón, precisamente por lo que estamos indicando en este momento. ¿En qué le afecta a usted como autoridad que el señor, porque no tiene plata, tenga que movilizarse en esa motito? Es una motito eléctrica. Primero, no contamina el medio ambiente. Segundo, probablemente le sirve al señor para ahorrarse un billetito y poder con esa plata poder llevar el dinero para su casa. Entonces, eso realmente es lo que no todas las autoridades lastimosamente entienden. Y allá se va el hombre a la espera de que ojalá alguien regule algo y probablemente se le dé la oportunidad de poder movilizarse porque su economía a lo mejor no le permite hacerlo de otra manera. Aquí, desde el conflicto de las motitos eléctricas, soy Marco Javier Silva. Como siempre les digo, yo lo vi, a mí nadie me lo contó. Yo lo vi, a mí indudablemente nadie me lo contó. Revés para el gerente de la empresa pública de transporte y para el propio municipio también. A veces el apresurarse trae estas consecuencias. Cuidado, y en el pasar del tiempo sigamos viendo la página de la empresa pública municipal de transporte llena de disculpas públicas. ¿Ha visto usted, señor Zambrano? Sí. A mí, como ciudadano, como administrador, me diera vergüenza. Oiga, abre una página, es disculpa pública por tal cosa, disculpa pública por tal cosa, disculpa pública por tal cosa. ¡Qué bestia! Y le digo algo, quien queda mal,
es el propio administrador. Por último, no pasa nada en esta ciudad. Paga la sesión de consejo, le llama la atención y se va tirando prácticamente todo. O sea, y allí no hay quien respete nada. Realmente complejo. Él las graba y él pregunta. O al revés, él entrevista y él lo sigue. Aquí nada se nos escapa, porque somos el mejor equipo de noticias. Marco Javier Silva y Segundo Zambrano. Aquí tempranito con las noticias.